Perfecto, Andrés, te veo en la presentación. Eh, Sonido. Muchas gracias. Bien, me se escucha, como decía un amigo mío de a pueblo. Jóvenes, bienvenidos todos y todas. ¿eh? Me quedan 19 minutos ya. Miren, les cuento de qué vamos a hablar aquí. Vamos a relacionar los temas de cultura que nos han estado contando con el tema de los incidentes. ¿Por qué? Bueno, todo el tema de seguridad y la cultura tiene un objetivo final. Queremos que los trabajadores estén a salvo de accidentes, incidentes de todo tipo, la organización también, y vamos a relacionar entonces el tema de la cultura con la gestión de los incidentes y qué es lo que podemos observar ahí. ¿Ya? Y me voy a permitir contradecir parcialmente a los dos relatores anteriores, César y Emil. Sorry, César, pero no estoy de acuerdo con una afirmación, no sé si la escuché bien. Dijiste algo así como la cultura que tiene poder de permanencia y que una vez establecida es muy difícil cambiarla. Ya, no concuerdo. Vamos a comentar eso. Y Emil, estoy muy de acuerdo con los conceptos que planteas del análisis y la tensión que hay entre las prioridades y los problemas de seguridad versus producción. ¿Ya? Resulta que precisamente ese es uno de los grandes dilemas de la cultura de seguridad y sí hay una tensión y sí muchas veces se tornan incompatibles o ahí vamos a hablar, yo les voy a hablar de un concepto, del punto de vista si quieren hasta termodinámico, son fuerzas contrapuestas que las organizaciones no logran equilibrar. Vamos allá, miren, el tema de cultura, para empezar quiero repasar una definición que es la definición que propone la Agencia de Energía Atómica, el Comité Asesor, ¿ya? Y les dejo aquí los dos papers de referencia relevantes que los pueden buscar, uno es del HSE y otro es de la Agencia Europea de Seguridad. Para mí son los que mejor resumen y hacen el análisis de los conceptos de cultura y además analizan las distintas herramientas que se han desarrollado hasta ahora para evaluar la cultura de seguridad. Lo que hemos estado hablando son parámetros y herramientas para evaluar la cultura de seguridad o conceptos bajo los cuales evaluar la cultura de seguridad o impactar la cultura de seguridad como el liderazgo que nos hablaba César. ¿Ya? Bueno, yo les pongo esta definición. Aquí la Agencia de Energía Atómica, pues todos sabemos por qué esto se originó después del accidente de Chernóbil, donde al hacer la investigación del accidente, en el informe aparece una frase en las distintas causas de la explosión de la central nuclear, dicen, y una pobre cultura de seguridad. Aparece esta frase ya en el informe y a partir de ahí entonces de esta pobre cultura de seguridad, la Agencia de Energía Atómica comienza a trabajar para parametrizar o identificar los conceptos de cultura de seguridad. ¿Qué es eso de la cultura de seguridad? Bueno, y también pongo esta definición por otra razón, porque esta es la definición que toma la ISO 45001. Aprovecho de hacer pasar un anuncio. Aquí la ISO 45001 incorpora el concepto de cultura por primera vez estamos hablando sistemas de gestión, ¿ya? Y por primera vez en los sistemas de gestión se incorpora el concepto de cultura a partir de la ISO 45001 y abajo aquí en rojo tienen ahí las cláusulas, ¿ya? Las cláusulas de la ISO 45000 donde aparece el concepto de cultura, ¿ya? Y la definición que hace la ISO 45001 es casi una copia de esta definición que les mostré de la Agencia de Energía Atómica. Entonces, avanzando a lo que íbamos, el tema de los incidentes, ¿de qué les quiero hablar yo? Miren, da igual el modelo causal que usen las empresas, aquí les muestro dos de los más conocidos o popularizados en nuestro entorno, el modelo de Frank Beer, el modelo de Reason, ¿sí? En cualquier caso, sea lo que sea, como estén analizando los incidentes, esos terminan con un incidente, unas consecuencias, un accidente de distinta gravedad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si hacemos un análisis de cómo están operando estos modelos las compañías, ¿sí? Lo están operando de esta forma. ¿Qué significa esto? Que quiero
explicar con esto? Que la gestión de seguridad de las compañías al día de hoy, no en todas, pero en la inmensa mayoría, incluso muy grandes compañías, ¿ya? Lo que se está gestionando aquí y lo que se está evaluando como gestión de seguridad o desempeño en seguridad es los resultados del punto de vista de los accidentes, ¿ya? Y se utilizan estos parámetros: índices de frecuencia, tasas de riesgo, índices de gravedad, índices de lesiones, horas perdidas, etcétera, con distintas fórmulas, ¿ya?, según el país. Todos estos son indicadores reactivos, ¿ya? En el lenguaje internacional, los lagging indicators o los resultados, ¿no? Bueno, este concepto, que es el que utilizan hoy día, por ejemplo, todas las compañías de seguros para evaluar el desempeño en seguridad de una empresa, ¿ya?, le piden su índice de frecuencia o su índice de gravedad, su tasa de riesgo. Ese concepto de la gestión, le vamos a llamar, ¿ya?, la gestión de la caja negra, el modelo de gestión de la caja negra. Y la mala noticia de esto es que estos son indicadores reactivos y los indicadores reactivos no sirven para hacer gestión. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Pues todo, porque mientras más reactivos son los indicadores que utilizan las compañías para hacer gestión, podríamos decir que más paleolítica es su cultura, o más atrasada, ¿ya?, o más pobre, porque no sabemos lo que está pasando en la organización. Sabemos resultados que se están produciendo de vez en cuando, pero no tenemos idea realmente de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo adentro de la organización, y eso es lo que nos debería interesar en primer lugar. Entonces, ya siguiendo con la presentación, no sé la experiencia de ustedes, pero la experiencia mía, lo primero que se le pregunta a una empresa contratista, por ejemplo, cuando va a postular o cuando está en una licitación, tráigame su estadística de accidentes, tráigame su índice de frecuencia. Y con eso me evalúan y me califican en un ranking para ver si puedo optar al contrato o no, por ejemplo. O cuando me están renovando el seguro o me están calculando mi tasa de riesgo para aumentarme o bajarme la póliza de seguro. Y la pregunta es esta: ¿cuál es su tasa de accidentes? ¿Ya? Bien, entonces lo que refleja esto es una cultura de seguridad, que es una cultura de seguridad de la caja negra, ¿ya? O para graficarlo de otra manera también, es el concepto de el end of pipe. O sea, no sabemos lo que está pasando atrás, pero sí estamos viendo una cantidad de incidentes o accidentes. Entonces vamos a hacer una cosa: nos vamos a devolver hacia atrás un poco, antes de los resultados, y vamos a irnos a la gestión de los incidentes. Ese es el tema que estamos relacionando hoy día, y vamos a proponer lo siguiente: es decir, en vez de los indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con los resultados finales, las tasas de riesgo o índices de frecuencia de accidentes, podemos hacer un análisis del proceso de gestión de incidentes, qué es lo que hay ahí, ¿ya? Aquí hay un esquema sencillo de cómo hacer este levantamiento para identificar qué tipo de indicadores se pueden asociar a un proceso, ¿ya? Y en este caso, aplicado a la gestión de los incidentes, los he resumido de esta manera, ¿eh? Supongan que ocurre un incidente, ¿ya? Después de ese incidente se genera un proceso de investigación y ese proceso de investigación concluye en un informe y de ese informe se derivan unas acciones. Bueno, después esto se repite, ¿ya? N veces, cada vez que ocurre un incidente, ¿ya? ¿Qué podemos identificar aquí adicionalmente? Después de todos estos incidentes, el primer punto es que los incidentes que van a entrar al proceso de investigación tienen que haber sido informados. Entonces la pregunta: ¿todos los incidentes están siendo informados? Pues no necesariamente, ¿ya? Si estos incidentes no son informados, no van a ingresar al proceso de investigación, ¿ya? Entonces aquí tenemos un parámetro importante de, por ejemplo, podríamos hablar cuál es la cultura de reporte de incidentes, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Para que los procesos de investigación sean más o menos exitosos, tienen que ser llevados a cabo por personas que tengan las competencias adecuadas. Entonces, las personas están entrenadas, son competentes, tienen las competencias necesarias,
tenemos un proceso claramente definido. ¿Ya? Aquí tenemos otro factor crítico para evaluar esto. ¿Ya? Después tenemos el conjunto de los informes donde podemos preguntarnos qué tan buena era esa investigación, qué tal era la calidad. Podemos hacer análisis de tendencias de estos informes, de estos incidentes, perdón. Y podemos hacer también evaluaciones de qué nivel tenemos de eficacia en la implementación de las acciones, ¿sí? Y podemos asociar a todas estas cosas distintos indicadores. Yo les pongo aquí unos cuantos, ya como ejemplo de lo que sería la gestión de este proceso. Ahora, estos indicadores que tenemos aquí, ya no tienen nada que ver con el índice de frecuencia. Son indicadores que me permiten evaluar qué tan buena es la calidad de este proceso. ¿Y por qué es importante este proceso? Porque este proceso de los incidentes es el que refleja y retrata completamente la cultura de la organización. Podemos hacer lo que queramos aguas arriba, pero al final, Iván lo decía el otro día, bueno, ustedes conocen ese principio evangélico, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Entonces, en función de cómo la organización administre este proceso, podemos determinar qué tipo de cultura o qué tan profundo es ese nivel de cultura de seguridad que tiene instaurada la organización. Entonces, ya, por ejemplo, hay cosas que podríamos definir respecto de compromisos, que los incidentes de alto potencial sean investigados por el gerente del área, que sean liderados por el gerente general si son fatales, que por ejemplo se haga un análisis de las tendencias, etcétera, etcétera. Y podemos establecer compromisos y evaluar el cumplimiento de estas cosas, ¿ya? Y por supuesto establecer metas, ¿ya? Y por supuesto siempre van a poner una meta de 100%, lo cual no siempre es correcto. Bueno, aquí estaríamos hablando más gestión que el desempeño final en seguridad. Entonces, ya avanzando un poco, para aclarar, ya el concepto de lo proactivo versus lo reactivo, todo lo que tenemos aquí en este círculo son indicadores de tipo proactivo, ¿ya? Y son elementos que nos podrían entregar información de cómo está la organización y cómo está su cultura, en vez de medir o mostrar solamente los índices de frecuencia o gravedad. Volviendo a la definición de cultura, miren lo que dice. Dice, es el resultado igual a final del tubo. O sea, si es un resultado, ¿cómo que la seguridad? Entonces, la cultura de seguridad es un resultado. Entonces, si la cultura de seguridad es un resultado, ¿es un indicador reactivo o proactivo? Vámonos entonces al sistema de investigación de incidentes. Miren, respecto al sistema de investigación de incidentes, para evaluar la cultura de seguridad, les voy a dejar aquí, les voy a proponer 10 cuestiones, ¿ya? Y ustedes ahora van a ir respondiendo sí o no internamente o en un papelito, vayan poniendo ahí cuántas veces les sale sí, ¿ya? Y las voy a leer rápido, me quedan 6 minutos. Dice, el foco de la investigación se centra en los errores de las personas más que la búsqueda de las fallas del sistema. Sí, ¿ya? En la mayoría de las investigaciones, ¿ya? O en la mayoría de las empresas que ustedes conocen. 2, las acciones definidas en su mayoría son mitigadoras, se orientan a solucionar el problema más que las causas. Sí. Los indicadores asociados al sistema de gestión de incidentes son todos reactivos. Índice de frecuencia, índice de gravedad, TRIF, sí. No hay ninguno proactivo, ¿ya? El peso de las investigaciones recae en el Departamento de Seguridad, sí o no. 5. La mayoría de los informes tienden a enfocarse a hablar de la causa del accidente. La causa del accidente fue, o termina la investigación y lo primero que pregunta el gerente general es, dime, Rodrigo, ¿cuál fue la causa de este accidente? 6. Los resultados de las investigaciones los presenta normalmente el área de seguridad al resto de los gerentes o al resto de la organización. Sí o no. 7. Los accidentes graves en su mayoría, o casi siempre, generan procesos sancionatorios o despidos. Sí. Los resultados en seguridad ponderan en la evaluación de desempeño en los bonos anuales menos de un 10%. ¿Sí o no?
o los resultados, a veces ni siquiera ponderan, los resultados en seguridad asociados a la evaluación de desempeño, de nuevo, están basados únicamente en indicadores reactivos, índices de frecuencia, índice de grava. Es decir, me van a ponderar un 10% y además solamente me van a evaluar tasa de accidentes. 10, no me van a evaluar el trabajo realizado. Los análisis de accidentes y tendencias están centrados en las partes del cuerpo, la gravedad y las consecuencias más que las causas. ¿Sí? Es decir, cuando decimos, mire, jefe, le presento el análisis de los accidentes de los últimos 2 años, el 20% tiene que ver con la cabeza, el 50% tiene que ver con las manos, ¿ya? El 30% con los pies o los dedos, ¿ya? Vamos a hacer la campaña de las manos, ¿ya? Ese es un sí al número 10, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuántos sí sacaron? ¿Ya? Vayan pensando y vamos a hacer entonces la calificación de esa cultura. Miren, de las 10 preguntas anteriores, ¿cuántos síes obtuvieron? ¿Ya? Y en función de eso, ¿cuál es su cultura de seguridad? Si obtuvo de 3 a 5 síes, su cultura de seguridad se llama Jurassic Park. Y si obtuvo más de 5 síes, su cultura de seguridad se llama cultura de seguridad de la caja negra. ¿Ya? Entonces, poniéndolo en términos, si quieren, para desmitificar un poco. Me gusta resumir, el tema de la cultura es una larga definición, pero lo podemos asimilar a este concepto, hábitos. Es decir, cuando yo identifico cosas que se hacen en forma permanente, que forman parte del ser de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos identificar estas cosas, estos hábitos, podemos hablar de que forman parte de la cultura. Lo contrario, ¿qué es? Lo contrario son actividades esporádicas, podríamos decir una moda. Pongo entre paréntesis cultura, ¿por qué? Porque hay muchas organizaciones que tienen esta cultura, ¿ya? Y aquí hay un concepto que la cultura no es la cultura de seguridad. Todas las organizaciones tienen una cultura. Lo que nosotros estamos buscando es una cultura en la cual existan principios sólidos sobre gestión de seguridad, de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, etc. Entonces, muchas organizaciones tienen esta cultura. ¿Ya? Entonces, vamos a resumir, si nosotros tenemos estos hábitos reconocibles, podemos decir que hay una cultura. Por lo tanto, el concepto de la cultura tiene que ver con la generación de estos hábitos o prácticas. ¿Ya? Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que genera hábitos? ¿Qué es lo que genera estas prácticas para que podamos decir que tenemos cierta cultura? Lo vamos a resumir así, miren, 3 puntos, actividades específicas, práctica periódica y refuerzo, ¿ya? Y aquí aparece todo el tema del liderazgo, por supuesto, pero muchas cosas más. Y refuerzo tiene 3 componentes a su vez: definir niveles de desempeño, hacer un seguimiento, monitoreo y retroalimentación. ¿Ya? Entonces, la evaluación de cultura es reactiva, sí, en la medida en que está evaluando los resultados de prácticas que se hacen o no se hacen aguas arriba. La evaluación de la cultura es un end-of-pipe en ese concepto. Del punto de vista de los incidentes es proactiva, ¿ya? Pero desde el punto de vista del sistema de gestión es totalmente reactiva, ¿ya? Y entonces, conceptos claves para resumir e ir cerrando respecto a la cultura y respecto a los incidentes. Miren, la cultura organizacional es un resultado, es consecuencia de prácticas, por lo tanto, que se van transformando en hábitos, ¿ya? Y se pueden medir los resultados de la cultura, pero es mucho más interesante o importante medir las prácticas. Y respecto de los incidentes, ¿qué podemos decir? Que son un reflejo directo de la cultura en base a algunos parámetros, como por ejemplo, qué tipos de indicadores se manejan, qué tipo de objetivos se asocian a esos indicadores, qué nivel de involucramiento gerencial se observa en los procesos de investigación, análisis, y qué nivel de calidad tienen las investigaciones. Me quedan 40 segundos. Entonces, para cerrar ya y apuntalar lo que nos contaba Emil de las prioridades, quizá esto pueda servir un poquito. Hemos hecho un trabajo, por ejemplo, muy duro, 5 años. Hemos hecho refuerzo del liderazgo, César, trabajamos con los gerentes, con los líderes, ¿ya?
hacemos un proceso de cambio conductual, logramos avanzar en un sistema que era antes reactivo, a exitoso, resiliente, el nombre que le quieran poner, de nivel 1 a nivel 5, en fin, la curva de Bradley o cualquier otro modelo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora qué, les tengo una noticia, ¿ya? Ya se me acabó el tiempo, unos segunditos, ya. Alto número de incidentes, ¿sí? Generan una reacción, un refuerzo de los controles, ya implementamos todo un proceso y logramos bajar los incidentes, ¿sí? El problema es, ¿qué pasa después? ¿El ahora qué? Pues mire, lo que pasa en muchas organizaciones, o en casi todas, es que cuando bajan el número de incidentes se relajan los controles y como se relajan los controles volvemos a tener alto número de incidentes, ¿ya? Muchas organizaciones viven en este ciclo, ¿no? Que se llama el ciclo CPQ, ciclo de planificación quinquenal. O sea, se van dando vueltas y la cultura no permanece, no han logrado generar una cultura, podríamos decir, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Para terminar, ya, me voy a tomar 2 minutos y cierro. Pues ocurre precisamente por el dilema que tú comentabas, ¿ya? Este es el dilema, los gringos le llaman the fork in the road, que es algo así como la bifurcación en el camino. Y ocurre porque tenemos fuerzas contrapuestas que no logramos armonizar, y estas fuerzas contrapuestas la podemos graficar de esta manera. Las organizaciones se mueven dentro de un espacio de seguridad, de menor seguridad a mayor seguridad. ¿Y cuáles son las fuerzas contrapuestas que hacen que las empresas se muevan en este espacio de seguridad? Pues justamente la producción y la seguridad, ¿ya? Les voy a dejar esta reflexión que hace el señor Reason en el capítulo 14, el último capítulo de uno de sus últimos libros. Dice, toda organización comercial tiene 2 imperativos: mantener sus riesgos tan bajos como les sea posible y continuar siendo rentable. Dadas estas constricciones, tiene 2 maneras de localizar su posición en el espacio de seguridad, a partir de indicadores reactivos y proactivos. Y ese es el dilema, y esas son las fuerzas contrapuestas que hacen que los sistemas vayan a veces en este ciclo diabólico, si quieren, de la planificación de 5 años, lo digo en broma, ¿ya? Nadie planifica esto, pero funcionan así. La cultura organizacional es un proceso dinámico. El resultado logrado no es para siempre. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué elementos, actividades son críticas para lograr una cultura de seguridad que ésta permanezca en el tiempo? ¿Ya? Eso será materia de una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a Osonap, gracias Iván, y gracias al resto del panel. Ya hemos tirado un poquito ahí de pimienta para que se ponga controvertido el tema.